Hoy había mucha expectativa de que el presidente Trump, después de reunirse con su gabinete, quizá anunciara que había un acuerdo con la parte iraní. El sábado pasado nos dijo que estaban a punto de lograrlo. Lo tenemos prácticamente hecho, un 95%, dijo. Y entonces la esperanza era que después, bueno, no sé quién exactamente lo esperaba, pero algunos pensaban que tras esa reunión del gabinete de hoy, como se había anunciado con antelación, habría tipo de comunicado. Y vaya sorpresa, no hubo ningún anuncio, salvo más caos. Y vamos a intentar entender en qué punto nos deja todo esto, porque el estrecho de Hormuz sigue completamente bloqueado. Irán por un lado y la Marina de Estados Unidos por el otro. El petróleo sigue sin pasar. Aún así, el presidente Trump, según lo que ha dicho, no parece preocupado. Ayúdanos a desglosar todo esto. Hoy vuelve con nosotros Larry Johnson, amigo del programa de Sonar21.com, autor de La Nueva Revolución Americana en Substack, exanalista de la CIA y, además, un tipo con mucho estilo. Larry, como siempre, bienvenido de nuevo al programa. Sí, señor. Encantado de estar de vuelta. Bueno, mira, parece que cada vez que vienes al programa siempre hay mucho de qué hablar, porque están pasando muchas cosas. Y más ahora, que Trump acaba de hablar hace unos minutos delante de las cámaras. Nos gustaría conocer tu opinión sobre todo esto. Vamos a verlo. Primero, está hablando de lo que en realidad es el tema central aquí, la apertura del estrecho de Hormuz. Irán ha dicho que eso no es negociable, que nunca renunciarán al control del estrecho, aunque están dispuestos a permitir que el tráfico vuelva a la normalidad con ciertas condiciones de pago. Al presidente Trump le preguntaron sobre ese asunto. ¿Aceptaría un acuerdo a corto plazo que permitiera a Irán y a Omán controlar el estrecho? ¿Y tendrían que abrirlo de inmediato o estaría dispuesto a que eso ocurriera con el tiempo? No, el estrecho va a estar abierto para todo el mundo. ¿Y quién lo controlaría? Son aguas internacionales. Nadie va a controlarlo. Nosotros lo vigilaremos. Lo vigilaremos, sí, pero nadie va a controlarlo. Eso forma parte de la negociación que tenemos. A ellos les gustaría controlarlo, pero nadie va a hacerlo. Son aguas internacionales. Y Omán se comportará igual que los demás. Si tenemos que bombardearlos, lo entienden. No habrá problema. O tendremos que volarlos por los aires. Quiero decir, eso es la diplomacia en su máxima expresión. ¿Qué opinas de eso? Sí, ha perdido el contacto con la realidad. No son aguas internacionales. Las aguas territoriales de un país se extienden 12 millas desde la costa. Así que eso te lleva justo al centro del estrecho de Hormuz. Creo que en un punto llega a tener unas 23 millas de ancho, así que se puede decir que tanto Omán como Irán comparten parte del estrecho. Pero Irán lo ha dejado muy claro, no van a ceder el control, van a cobrar tasas, igual que Turquía cobra tasas a los barcos, llamémoslo daños medioambientales, por pasar por los Dardanelos. Así que Irán va a hacer lo mismo. La verdadera pregunta es si van a permitir que pasen barcos vinculados a Israel. Y a estas alturas yo diría que no, aunque parte de eso sigue abierto a negociación. Pero en resumen, van a cobrar una tasa y Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada al respecto. Sabes, aquí hay mucha información contradictoria. En un momento te voy a mostrar un fragmento de nuestro programa de ayer con el profesor Morandi de la Universidad de Teherán. Y una de las cosas más interesantes que dijo, aunque no tenemos el video aquí, me llamó mucho la atención. Le pregunté cuáles eran los puntos no negociables para Irán y los explicó. Pero me sorprendió cuando dijo algo así como, esto no es ninguna sorpresa para la administración. Dijo que había visto el texto, esto fue ayer, el texto del supuesto acuerdo, y comentó que estaban sorprendentemente cerca. Dijo, de hecho, me sorprende lo cerca que están las dos partes. Así que, quien sea el intermediario ahora mismo, ya sea Pakistán, Omán o quien sea,
está haciendo de enlace entre ambos lados. Pero las dos partes, mientras hablaban, él dijo que estaban sorprendentemente cerca, así que pensó que podía ir por ese camino. Bueno, esta mañana, más temprano, Al Jazeera informó que la Marina de la Guardia Revolucionaria iraní dijo que ahora creían que la guerra era poco probable. También la televisión iraní mostró lo que llamaron un acuerdo provisional de 14 puntos, que según ellos ya había sido aceptado en gran parte por ambas partes. Y añadieron varios elementos que eran muy parecidos al plan iraní de 10 puntos, el que supuestamente había iniciado todo esto. La Casa Blanca, hace aproximadamente 1 hora y media, justo antes de que hablara el presidente Trump, dijo que no había nada de cierto en eso. Absolutamente nada, en ninguno de esos puntos. ¿Qué opinas de esta especie de situación, digamos, del tipo Dr. Jekyll y Sr. Hyde, incluso en el lado estadounidense? Sí, es una situación esquizofrénica. Puedes elegir un bando y acertarás, porque los dos aparecen como opciones. Mira, Trump no tiene buenas opciones militares, y esas opciones se han visto aún más limitadas por las acciones de Arabia Saudí y Qatar, que están dejando claro que no van a permitir que Estados Unidos use su espacio aéreo. Eso crea un problema operativo real para Estados Unidos, porque entonces tienen que canalizar las operaciones de repostaje aéreo a través de Irak. Ahora bien, a Irak tampoco le va a hacer ninguna gracia, pero en realidad no hay mucho que pueda hacer para impedirlo. Aún así, eso limita lo que Estados Unidos puede hacer realmente si quiere llevar a cabo un ataque aéreo contra Irán, porque esa es la única opción que tiene. No podemos hacer una operación naval. Ya sabes, los barcos no van a zarpar y empezar a lanzar misiles Tomahawk. Quiero decir, podrían hacerlo, pero el suministro es limitado. No vamos a atacar con fuerzas terrestres, así que lo que nos queda son operaciones aéreas. Y esas operaciones dependen completamente de Arabia Saudí para poder llevarse a cabo, porque según tengo entendido, los aviones de combate están en Israel y en Jordania. Así que aún así, tienen que volar unos 1.300 kilómetros para llegar, por ejemplo, a Riad. Y esos aviones solo pueden recorrer unos 880 kilómetros sin necesidad de repostar. Así que, de entrada, solo para intentar alcanzar la costa occidental del Golfo Pérsico, si vas a lanzar un misil de largo alcance desde allí, tienes que repostar al menos una vez. Y la verdad es que en realidad vas a tener que repostar al menos 3 veces. Por eso necesitas a Arabia Saudí. Y si los saudíes dicen que no, entonces tienes todo un nuevo escenario del que preocuparte. Una vez que te ves obligado a usar solo un tipo de corredor, se vuelve fácil, desde el punto de vista de la defensa aérea o desde el punto de vista de Irán, empezar a intentar contrarrestar esa amenaza. Por eso digo que Trump está atrapado. Y luego están las dimensiones económicas de todo esto. Hace poco comí con un operador de petróleo, un tipo que lleva 25 años en el negocio. Ha trabajado en Londres y también en San Francisco, y dice que nada de esto tiene sentido. Dice que ahora mismo si intentas mirar los mercados y decir, vale, vamos a ser lógicos y racionales. Oferta y demanda, si la oferta sube, la demanda baja, sabes, eso debería tener un efecto concreto en el precio. Pero dice que nada de eso se cumple ya, porque hay manipulación real detrás de todo esto. La gente mira el precio del petróleo, entra en oilprice.com y allí publican el Brent y el WTI, el West Texas Intermediate. Pero claro, esos son contratos de futuros. Entonces, ¿cuál es el precio real del petróleo, por ejemplo, en Singapur? Pues está entre 140 y 160 dólares. Ahí está el problema. El mercado no está mostrando claramente cuál es el precio real. Lo están ocultando. Lo están suprimiendo. Así que hay que dar un paso atrás y preguntarse por qué lo están suprimiendo, porque claro, ese no es el coste real del petróleo. Es un contrato de futuros. Sí, eso es para julio, justo aquí. Normalmente lo tienen con un mes de antelación respecto al precio en papel.
Aquí creo que en algunos países occidentales vi ayer que estaba a $120, pero aún así, es enorme, una subida de $40. Y por cierto, todo eso cayó de golpe durante la noche, solo porque se decía que el presidente Trump estaba cerca de un acuerdo. Pero ya sabes, si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas dos, soy un idiota. Esto pasa todo el tiempo ahora, y más aún después de que haya ocurrido 8 o 10 veces, no solo una o dos. No entiendo por qué hay una caída tan grande aquí, a menos que esté pasando algo con los que manejan los mercados, porque casi no tiene sentido de otra forma. Sí, exacto, ha pasado al menos 13 veces. Vale, 13, lo entiendo, llevamos 13 semanas con esto. Está ocurriendo cada semana. Cada semana. Oye, estamos cerca, tenemos un acuerdo casi cerrado. Y luego de repente surge un problema. Anoche Al Jazeera publicó un informe. Sí, básicamente decían que ya habían llegado a un acuerdo, y yo escribí un artículo en el que explico todos los puntos de desacuerdo. Y no son fáciles de resolver desde el punto de vista de Irán. Ellos quieren que se descongelen los activos, que se levanten las sanciones de inmediato, no una promesa para más adelante. Según se informa, Estados Unidos decía, bueno, no podemos descongelarlo todo, os daremos algo de dinero, pero no todo. Y en cuanto a las sanciones, hay que cumplir ciertos objetivos y entonces ya veremos si las levantamos. Irán ya pasó por eso con el acuerdo nuclear, el Hotsepoa. No van a repetirlo. Y luego está el tema de la guerra en Líbano, en Cesa y en Cisjordania. Sí, perdón, voy a llegar a eso en un momento. Pero déjame enseñarte algo. Hoy, durante la conversación del presidente Trump, apareció un nuevo matiz del que algunas personas ya venían hablando un poco al margen. Él lo había mencionado antes en relación con algunos regímenes árabes, pero ahora el presidente Trump añade que prácticamente no es negociable que Irán se una a los acuerdos de Abraham. Si no firman para unirse a los acuerdos de Abraham, no sé, ya tenemos países ahí dentro. Emiratos Árabes Unidos, grandes países, países valientes. Y ha resultado ser algo muy bueno, muy eficaz. Así que estamos, insistiendo con fuerza en que se unan. Sería estupendo. Sería estupendo para Arabia Saudí, para Qatar, para Kuwait, para todo el grupo. En l'État con l'Iran podria dependre de si països que se unen después a la alianza. No quiero decir eso. No voy a entrar en lo que depende de algo o en lo que no. Lo que sí puedo decir es que ahora mismo podríamos cerrar un buen acuerdo, pero quizá no un gran acuerdo. Y si no es un gran acuerdo, entonces no lo haré, porque con este tipo que tengo aquí, podemos conseguir un gran acuerdo. Así que él dice, no es algo condicionado, pero si lo hicieran, sería un gran acuerdo. Y si no es un gran acuerdo, no vamos a unirnos, pero no es algo condicionado. ¿De qué está hablando? ¿Y por qué querría Israel que Irán se uniera a los acuerdos de Abraham? Luego hablaremos aparte de Arabia Saudí, que tiene una postura bastante clara sobre este tema. ¿Qué opinas de esto? De que haya metido hoy ese palo en la rueda. Bueno, Israel probablemente lo vería con buenos ojos si se garantizara que Irán ya no estuviera dispuesto a reconocer que es un Estado legítimo. Irán no considera al régimen sionista como un Estado legítimo, y por eso no va a reconocerlo. Pero no es solo Irán. Trump dijo eso ayer en una publicación en Truth Social, y Arabia Saudí no tardó nada en salir a decir, ni hablar, no, nada de eso. No vamos a hacer nada con los acuerdos de Abraham hasta que los palestinos tengan un Estado y cuenten con protección internacional. Así que ya ves, Trump está impulsando algo que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. También dijo, no tenemos el video de ese momento, pero comentó en esta rueda de prensa que no tiene ninguna prisa. No me preocupan las elecciones de mitad de mandato. No me importa el precio del petróleo. No me importa nada de eso. No vamos a hacer nada hasta conseguir un buen acuerdo. Así que primero, veamos eso.
¿Tiene realmente el presidente Trump el lujo de no preocuparse por este asunto y dejar que los bloqueos continúen indefinidamente? No. No. A ver, el impacto económico de todo esto todavía no se ha sentido del todo en Estados Unidos, pero ya ha empezado. La inflación, creo que vamos a descubrir que la tasa real de inflación en Estados Unidos podría llegar a ser del 17, incluso del 20% a finales de año, con los precios subiendo así de rápido en todos los sectores. Y no se trata solo de que los bienes cuesten más. También va a haber escasez, ¿verdad? Y esas escaseces van a agravar aún más las subidas de precios. Mira, hoy he hablado con dos personas distintas. Alex White, que tiene un canal de YouTube llamado Reporter Fee Media, es un operador de derivados y ha vivido en China unos 20 años. El otro señor es un operador de petróleo. Y ambos decían, ya sabes, los mercados no están actuando con normalidad. ¿Qué queremos decir con eso? Pues mira, es como si tienes 10 manzanas y solo hay una persona que quiere comprar una. Tienes más oferta que demanda, así que tendrás que ponerles un precio que haga que esa persona quiera comprarlas. Pero si tienes 20 personas que quieren esas 10 manzanas, de repente estás en una posición en la que puedes pedir un precio más alto por esa oferta limitada. Eso es lo que decimos. Un mercado normal responde a la oferta y la demanda. Pues bien, ahora mismo el mundo está viviendo algo que no ha experimentado nunca en la era moderna. Y si miramos atrás, en los últimos 300 años no ha habido una interrupción repentina del 20% del suministro mundial de petróleo. Of 20% of the world oil supply. You have a disruption of a 10%. Tienes una interrupción del 10% del suministro mundial de gas natural licuado. Y cuando decimos que está interrumpido, no es como si hubiera alternativas, como si existiera una planta de gas parada por ahí y bastara con encenderla para compensar ese déficit. No, eso no existe. Y además de eso están los problemas de escasez, la producción de urea, la producción de azufre, la producción de helio. El helio está afectado en torno a un 44%. Así que cuando todo eso desaparece del mercado y supones que la demanda no ha bajado, los precios van a subir y en algunos casos de forma muy fuerte, y en otros casos habrá escasez. Habrá cosas que simplemente no se podrán fabricar. Y que yo sepa, nadie se ha sentado de verdad a pensar todo esto a fondo, a examinar bien todas las conexiones. Porque claro, cuando hablas del azufre, ¿no? Yo dije, vale, ¿y qué? Pues no me daba cuenta de que primero hay que conseguir el azufre para poder producir ácido sulfúrico. ¿Y por qué es importante el ácido sulfúrico? Pues porque interviene en todo, desde la fabricación de fertilizantes junto con la urea hasta el procesamiento de metales y otros procesos industriales. Y lo mismo pasa con el helio, que afecta a los chips de ordenador. Así que estamos viendo, y lleva ya 3 meses ocurriendo, un enorme impacto económico global, con escasez y disrupciones en la cadena de suministro. Y aún así, todo el mundo actúa como si nada, como si todo fuera genial. No tiene sentido. Sabes, esta tarde a las 3 vamos a tener en el programa a un experto en energía, Art Berman. Él va a hablar de todo eso. Pero tengo curiosidad, según lo que has comentado con ellos, ¿qué piensan esos operadores de petróleo y toda esa gente? ¿Cuánto tiempo puede mantenerse esta ficción antes de que el impacto real empiece a imponerse sobre las afirmaciones? El último caballero con el que hablé, el comerciante de petróleo, lo describió como un esquema Ponzi y cree que puede aguantar hasta agosto. Vaya, eso es mucho tiempo. Sí, pueden seguir retrasándolo un poco y fingir que todo va bien. Pero ya sabes, si consiguen ese precio del petróleo de $90 para julio, no veo cómo Estados Unidos e Irán pueden llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta la presión sionista sobre Donald Trump. Y es una presión importante, no es poca cosa.
And Bueno, Larry, déjame ir por ahí, porque hay obstáculos, y no solo por los, no sé, problemas psicológicos que tiene el presidente para aclarar cuál es su punto. También se enfrenta a muchos obstáculos dentro de su propio entorno. Veamos algunos de ellos. Para empezar, en CBS News estaba H.R. McMaster, ex asesor de Seguridad Nacional, que decía que no ve que esto esté tomando forma de verdad. Si te fijas, el líder supremo todavía no ha aparecido. No hemos escuchado su voz, no hemos visto su imagen. Pero ayer publicó una declaración escrita diciendo que Estados Unidos tiene que salir completamente de la región, que sus bases no estarán seguras. No parece que haya ningún tipo de avance hacia un acuerdo, sobre todo creo yo, porque Irán no está dispuesto a ceder en ninguno de los temas fundamentales. La seguridad, eliminar lo que el presidente llama el polvo nuclear, o comprometerse a no enriquecer uranio, diciendo claramente que no van a seguir adelante con un programa o con un arma nuclear. Y ahora Irán añade además que tendría que haber un alto el fuego en Líbano para que Israel detuviera lo que, en realidad, son ataques defensivos contra ese complejo de drones que Hezbollah intenta reactivar en el sur del país. Vamos a hablar de la parte del Líbano en un momento. Pero, a ver, aquí está H.R. McMaster, y él dice, mira, mientras Irán no esté dispuesto a ceder y rendirse en todos sus términos, yo no veo ni siquiera los trazos de un plan. Si eso es lo que estamos esperando, en su opinión, no hay ninguna posibilidad. Y aún así, ¿por qué el presidente Trump y sus aliados siguen pensando que va a haber uno? Sí, bueno, y que McMaster diga eso, que finja que esta es una nueva exigencia de Irán. Esa fue la exigencia original. En el documento de 14 páginas, los 14 puntos que entregaron, ya sabes, a principios de abril, no han cambiado nada. Llevan más de 2 meses diciendo, estas son nuestras posiciones no negociables. Así que no sé a qué está jugando la Casa Blanca, porque no es que necesitemos ganar tiempo para aumentar nuestro suministro de misiles Tomahawk y poder volver a atacar con eficacia. Porque ya estamos, aparte del tema de los minerales de tierras raras, con el problema del tungsteno, que es un metal esencial en la fabricación tanto de aviones como de armas. Así que, de nuevo, supongo que Trump y los suyos están esperando algún tipo de solución milagrosa. Pero Irán no está cediendo. Y lo que también está ocurriendo aquí es que hay mucha actividad por parte de Pakistán. El general Munir, de Pakistán, está moviéndose entre bastidores, trabajando de cerca, coordinando y hablando con los saudíes, los cataríes, además de los turcos, los egipcios y los iraníes. Y me dijeron a principios de esta semana que los pakistaníes han ofrecido un paraguas nuclear a Arabia Saudí. Básicamente, les dijeron, oye, firmamos un acuerdo con vosotros, y si alguna vez sois atacados, podréis decir que tenéis capacidad nuclear gracias a vuestra relación con nosotros, que los pakistaníes estaban dispuestos a ofrecer eso. Y alguien me preguntó, bueno, ¿por qué necesitaría Arabia Saudí algo así? No lo sé. Israel, quizá. Ya sabes, si les preocupa la posibilidad de un ataque nuclear por parte de Israel. Porque está claro que no les preocupa un ataque nuclear de Irán. Así que tenemos todas esas actividades ocurriendo entre bastidores, mientras China y Rusia insisten en levantar una nueva arquitectura de seguridad en el Golfo Pérsico. Y es algo fascinante. McMaster dijo, quieren expulsar a Estados Unidos. Pero de hecho, Estados Unidos ya ha sido prácticamente expulsado de la mayoría de las bases que antes ocupaba, simplemente porque fueron destruidas o gravemente dañadas. Al-Udeid en Qatar parece ser la única excepción. Y bueno, siguen alargando este proceso y se está utilizando para ganar dinero. ¿Puedo demostrar que alguien del entorno de Trump está sacando beneficio de esto? No, no puedo. Pero desde luego es algo que hay que investigar. Bueno, no,
porque está claro que hay muchísimas de esas operaciones, esas transacciones casi mágicas que ocurren, muchas veces, literalmente minutos antes de que se produzca un gran movimiento. Eso deja bastante claro que hay información privilegiada y todo eso. Pero si solo se trata de eso, de ayudar a que algunas personas que ya son riquísimas se hagan todavía más ricas, pues no sé, no parece que eso pueda ser suficiente, porque no lo es. Pero mira, te enseño otra cosa. Aquí tenemos al senador Rick Scott, que es, obviamente, un republicano muy leal en el Senado. Y fíjate, es incluso más pesimista que HR. No habrá ningún acuerdo si siguen teniendo capacidades nucleares, en absoluto. No deberían tener capacidad para misiles balísticos. Así que creo que va a ser fácil lograr un acuerdo. Creo que va a ser difícil. Quiero decir, son ideólogos. Aún así, soy optimista. Ya sabes, el presidente ha conseguido muchas cosas. Pero estamos tratando con gente que está un poco loca, con ideas muy extremas. Así que quién sabe lo que nos espera. Pero sí tengo claro esto, no veo ninguna posibilidad de que Trump ceda, a menos que ellos no tengan ninguna capacidad para fabricar un arma nuclear o misiles balísticos. Creo que o vamos a tener unas hostilidades tremendas, o vamos a tener un acuerdo. Va a ser una de esas dos cosas. No creo que vaya a haber un alto el fuego mientras ellos mantengan esa capacidad y luego se sienten a negociar en 60 días. Simplemente no creo que eso vaya a pasar. Negotiate in 60 days. I just don't believe that's going to happen. So he's basically saying, look, anything that Iran wants, forget about it. Así que básicamente lo que está diciendo es, mira, todo lo que Irán quiera, olvídalo. Eso no va a pasar. Él, un poco como McMaster, está diciendo que van a tener que ceder. Pero aquí está la cuestión. Si nosotros estamos en esa posición e Irán sigue aquí y lleva tiempo así, entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Porque no lo vas a resolver desde aquí. Y como acabas de decir, no hay una vía militar para resolverlo por la fuerza. Entonces, ¿cuál es el plan, hombre? Yeah, they're making it up. I mean, there is no Se lo están inventando. That's the problem. Quiero decir, no hay ninguna estrategia aquí. Ese es el problema. Todo se centra en intentar conseguir el mejor acuerdo posible y luego presentarlo como el resultado más increíble que se haya logrado nunca. Vale, pero mira, ahí está el problema con eso. Ya lo tenían. Here's the problem with that. They had it. It was apparently earlier today, and Por lo visto fue hoy mismo, y creo que, como nos ha dicho Robert Barnes aquí, no es la primera vez que pasa algo así. Así que, si ese era el objetivo, ya podríamos haberlo tenido, y entonces Trump podría interpretarlo como quisiera. Pero cada vez que se acercan, y al parecer hoy ha vuelto a ocurrir, de repente dan marcha atrás y volvemos al punto en el que estábamos antes. back and we're back where we were before. Well, that's because Bueno, eso es porque Trump tiene una especie de doble personalidad. Hay una parte de él que de verdad quiere cerrar un acuerdo y que no está atada a ninguna posición ideológica. Pero luego está la otra mitad, completamente sometida y encadenada al lobby sionista, y de eso no puede escapar. No sé si tienen algo con lo que puedan chantajearle o qué, pero cualquier cosa que se acuerde y que no sirva a los intereses de Israel, simplemente no sale adelante. Y eso nos lleva a uno de los principales obstáculos en todo esto. La insistencia de Irán, no una sugerencia, sino una exigencia, de que se detengan la guerra en Líbano y la guerra contra los palestinos. Trump está en una posición en la que podría frenar a Bibi, pero no lo hace. Y ya vimos que el supuesto alto el fuego inicial se retrasó hasta que Trump llamó a Bibi y le dijo, vale, tienes que parar los bombardeos. Y pararon un tiempo, pero poco a poco, paso a paso, Israel ardió a bombardear Líbano. gradually, piece by piece, Israel's gone back to bombing Lebanon. Yeah, I don't know if you can read the small print on here, but this is 40. No sé si puedes leer la letra pequeña de aquí, pero esto fue 43 minutos antes de que saliéramos al aire. Ataques aéreos con drones y artillería israelíes mataron al menos a 10 personas en el sur del Líbano, alcanzando varios distritos y también la zona de Bint Jbeil. Así que eso fue hace apenas una hora. Y sigue ocurriendo. Hay pruebas de que Trump o bien no es capaz, o simplemente no le importa, mientras que Netanyahu, desde luego, sí que le importa. Doesn't care, and Netanyahu definitely does care. Right. Exacto, sí, eso.
Tenemos una noticia de última hora. ¿Sabéis que está construyendo el salón de baile más grande y más bonito del mundo? Pues bien, acaban de anunciar que planea reconstruir el Pentágono con forma de estrella de David. Ahora bien, esto, de momento, es solo un rumor. Eso tiene que ser del Babylon Bee. Lo es, lo es. Oh my God. Yeah, it is. Madre mía. Sí, así es. Lo que pasa con Trump ahora mismo es que aunque quisiera llegar a un acuerdo con Irán, el obstáculo desde el punto de vista iraní es lo que está ocurriendo en Líbano, en Gaza y en Cisjordania. Y eso se remonta a los acuerdos de Abraham, cuando los saudíes también dijeron, no vamos a hacer nada hasta que se resuelva la cuestión palestina. Así que al final, Israel tiene poder de veto sobre cualquier acuerdo en el que Estados Unidos quiera implicarse con Irán. Y no creo que sea solo cosa de Bibi. Aunque te deshagas de Bibi, sigue habiendo, ya sabes, una gran mayoría de sionistas que insisten en que hay que destruir Irán, que no se puede coexistir con él. Sí, hay varias personas. Al parecer, Naftali Bennett es uno de los principales candidatos a ser el próximo primer ministro, y sabemos perfectamente cuál es su posición en ese tema. Lleva años pidiéndole a Biden que haga lo mismo. Quiero volver a lo que dije antes. Hay varios obstáculos en contra de esto. Algunos estaban dentro del círculo de Trump, y luego está el más evidente, que es Irán. Ayer mencioné al profesor Morandi y fui directo al grano. Le pregunté, ¿estos 4 puntos son no negociables para Irán? Esto fue lo que dijo desde la perspectiva iraní. Para que esta guerra llegue a su fin, para que se levanten los bloqueos mutuos y haya alguna posibilidad de reanudar el flujo de petróleo, aunque sea de forma aproximada a lo que era antes de que empezara la guerra, Irán tiene que recuperar sus activos congelados, es su dinero, y poder disponer de ellos. Las sanciones al sector energético deben levantarse, no todas las sanciones, solo las del sector energético. Además, debe haber un fin de la guerra, con términos negociados de algún tipo, algún acuerdo sobre eso, y el cese de la guerra contra Hezbollah en el sur del Líbano. Si esas 4 cosas se cumplen, entonces la parte iraní estaría de acuerdo. Pero no quiero tergiversar. Si alguna de esas 4 condiciones no se cumple, entonces no habrá un final. ¿Es una afirmación justa? Sí, exacto. Y por supuesto el asedio en el estrecho de Hormuz. No estoy seguro de si lo has mencionado o no, pero sí, tienes toda la razón. Así que eran 4. En realidad, él dijo que eran 5. Sí, y mantuvimos el control del estrecho de Hormuz. Así que de nuevo él me dijo por separado que eso era lo que entendía la parte estadounidense, y que con quienes estaban negociando a través de los mediadores era algo más o menos así. Pensaban que tenían un acuerdo esta mañana. Y sin embargo, todo eso que acabo de mostrarte, y claro, podría mencionar a Mike Pompeo, que ha estado muy activo últimamente, al senador Graham, a Rebecca Heinrichs, a quien quieras. Toda esa gente, Jack Keane, por supuesto, el más destacado, todos diciendo exactamente lo contrario, que hay algo muy distinto sobre la mesa. ¿Y cómo puede el presidente Trump escuchar a toda esa gente, dejar que salgan ahí fuera y luego volver con algo que siquiera se parezca a lo que contó el profesor Morandi? ¿Cómo se puede cuadrar ese círculo? Bueno, y esto nos lleva a algo que dijo Robert Barnes, que fue abogado de Trump hace varios años, durante su primer mandato. Él decía que el antiguo Donald Trump solía ser de los que, si tenía un problema, llamaba a 20 personas distintas, con puntos de vista diferentes, y les preguntaba, oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué te parece esto? Salía a buscar más información. Pero según Barnes, ahora Trump ya no hace eso. Ha dejado de hacerlo. Así que básicamente se queda encerrado en el círculo de la gente con la que habla. ¿Y con quién habla? Habla con Lindsey Graham con frecuencia, con Sean Hannity con frecuencia, con Laura Loomer con frecuencia. Ya sabes, esa chiflada. No sale a buscar opiniones alternativas.
ni puntos de vista distintos, y eso creo yo es otro factor que está limitando todo este optimismo que se está vendiendo. Eso de sí, tenemos un acuerdo casi cerrado. Mira, estoy en contacto con alguien que tiene relación con los funcionarios pakistaníes implicados en este asunto, y hasta ellos reconocen que todavía hay obstáculos importantes que no se han resuelto. Siguen intentando avanzar, dar aunque sea medio paso hacia adelante en lugar de hacia atrás. Pero creo que los problemas son demasiado serios, demasiado de fondo. Ahora bien, sobre todo el tema de las sanciones y los activos descongelados, puede que Trump tenga las manos atadas en ese terreno. Depende de, no puedo darte el porcentaje exacto, pero una parte de esos activos congelados lo fue por decisiones del Congreso de Estados Unidos, no por acciones de Donald Trump ni de un presidente anterior. Así que en ese caso, solo una acción del Congreso podría cambiarlo. La única forma que tiene un presidente de sortear eso es conseguir que el Congreso actúe de nuevo y derogue la legislación que llevó a la confiscación. Bueno, acabas de mencionar a Robert Barnes. Me acaba de mandar un mensaje, literalmente hace un minuto, y me ha dicho que Trump lo ha vuelto a estropear, que es el quinto rug pull. Así que por lo visto, eso explica por qué los iraníes pensaban que estaban cerca de un acuerdo, por qué decían esta mañana que creían que no habría un regreso a la guerra, y ahora, al parecer, Trump ha vuelto a tirar del tapete. Así que no sé muy bien hacia dónde podemos ir a partir de aquí, porque uno empieza a preguntarse, ¿quién está realmente tomando las decisiones dentro de la Casa Blanca? Y ya ni hablemos de él y Netanyahu, porque te diré algo, hay alguien que ha sido bastante coherente y cuyas opiniones han estado muy en línea con las acciones de Estados Unidos, y ese es Jack Keane. Lo que está ocurriendo en Líbano también es muy revelador en cuanto a cuál es la postura de los iraníes. Quiero decir, están bajo un alto el fuego en Líbano, y los iraníes han lanzado, 900 cohetes y misiles contra el norte de Israel, además de 1.200 ataques con drones. Los habitantes del norte de Israel han tenido que huir de sus casas y de sus pueblos por culpa de eso. Y por supuesto, los israelíes también se supone que están en alto el fuego, así que solo pueden responder de forma defensiva. Abren los estrechos, levantamos el bloqueo, pero esto es lo que quieren los iraníes. Quieren tener autoridad sobre ellos, aunque estén abiertos. Dicen que no van a tolerar ningún tipo de tasa, pero aún así quieren controlar el proceso. No podemos permitirlo. No podemos usar palabras que den a entender que Irán tiene derechos territoriales sobre los estrechos, cuando el derecho internacional los reconoce como aguas internacionales, y la libertad de navegación tiene que mantenerse. Así que has escuchado al profesor Morandi, y eso lo repiten todos los altos cargos iraníes. Todos. Y hay dos puntos clave, que controlarán el estrecho, y que el tema del Líbano tiene que incluirse ahí. Y luego acabas de oír a Jack Keane decir que no controlarán el estrecho, y que no tienen derecho a decidir nada sobre el Líbano. Lo curioso es que añadió que, en realidad, es Irán quien está atacando a Israel desde el Líbano. No sé muy bien qué está pensando ahí. Supongo que quiere fingir que son lo mismo, Irán y Hezbollah. Pero eso nos deja, Larry, con el verdadero problema. Solo veo dos opciones aquí. O seguimos con el statu quo y dejamos los bloqueos enfrentados indefinidamente, sin saber hasta cuándo, o volvemos a la guerra. Pero por lo visto, no vamos a llegar a un acuerdo negociado, ni tampoco a retirarnos. ¿Dónde nos deja eso? En un limbo, o digamos, en el statu quo actual. Así que a pesar de las afirmaciones de Estados Unidos sobre un bloqueo, no se trata de un bloqueo efectivo, y los barcos siguen pudiendo entrar y salir del estrecho de Hormuz y operar conforme a la nueva alianza del estrecho del Golfo Pérsico, la PGSA, que Irán ha creado y coordina junto con Omán.
Además, el sistema de pagos está funcionando a través de bancos chinos, no de bancos vinculados a Occidente. Por eso insisto en que hay que fijarse en cuáles son las demandas esenciales que Irán ha planteado, en que no está renunciando a ellas, y luego ver si Estados Unidos está dispuesto a aceptar alguna de esas condiciones. Y no veo cómo podrían hacerlo, a menos que a Trump le hicieran un trasplante de cerebro completo. Y Bibi Netanyahu, la heredera multimillonaria Miriam Adelson y el otro multimillonario Paul Singer, los dos, por cierto, sionistas convencidos, no es que ya no puedan llamarle o ponerse en contacto con él, o ya sabes, hablar con él por teléfono. No, no es así. Estas personas tienen su número personal y él contesta sus propias llamadas, así que todavía pueden llamarle directamente. Y Netanyahu está más que dispuesto a coger un avión y venir aquí para, ya sabes, animar a Trump cara a cara. Así que, en fin, estoy de acuerdo contigo. No hay una solución diplomática viable sobre la mesa que Estados Unidos esté dispuesto a aceptar. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando ahí en la primera línea? Hace tiempo que no hablamos de eso, porque hemos estado centrados en la parte diplomática. Hace 2 o 3 semanas, Hegseth y otros comentaron que ya está todo preparado, que estamos listos para actuar y que podríamos en cualquier momento volver a algún tipo de operación militar activa. ¿Qué sabes tú de lo que está ocurriendo allí? Hasta ahora hay algunos indicadores de advertencia, y no voy a revelar cuáles son, pero ninguno de esos indicadores apunta a que estemos preparándonos para operaciones de combate importantes o a que estemos aumentando la actividad. Así que por el momento, lo que tenemos son lo que yo llamo patrullas aéreas convencionales, patrullas aéreas de combate de superficie, y están realizando patrullas tanto hacia el este como hacia el oeste a lo largo del Golfo Pérsico. Y esto es casi como un desafío a Irán, como si los estuvieran provocando para que ataquen. Ahora bien, los iraníes han prometido que van a responder. No sé si realmente han llegado a tomar represalias completas por el ataque a los 2 buques de guerra del otro día, pero hasta ahora, en realidad, han intentado evitar que esto escale. Ya sabes, miran hacia otro lado, y esos, hicieron estallar un par de lanchas rápidas justo a las afueras de Bandar Abbas. Pero todavía no se ve el tipo de actividad, ni en el tráfico de mensajes, ni en el movimiento de recursos, sobre todo aéreos, que uno asociaría con un combate inminente. Así que de nuevo, pensé que quizá esperarían hasta finales de esta semana. Pero ya sabes, Trump está recibiendo claramente presión del grupo sionista, aunque también la está recibiendo de los árabes del Golfo y de Pakistán. Y no olvidemos a los árabes del Golfo. Controlan, manejan una gran parte de la deuda estadounidense. Han estado comprando muchos bonos del Tesoro. Así que de alguna manera también tienen cierto poder de influencia. Supongo que ya lo veremos. El verdadero problema con esto, y una de las cosas que más me desespera, y creo que por lo que te oigo a ti también, es que normalmente usamos la lógica, el sentido común y las pruebas para decir, vale, ¿qué podemos deducir según hacia dónde va esto? Y así sucesivamente, como si hubiera algún tipo de razonamiento lógico detrás. Pero no parece que lo haya. Así que no sé cómo puede alguien decir, esto es lo que viene, esto no, o hacia dónde vamos. No creo que nadie pueda afirmarlo con el presidente Trump ahora mismo, en el estado en el que está. Sí. No, quiero decir, es que una vez más, un minuto toma una decisión y al siguiente se contradice, hace justo lo contrario. Y no creo que Robert Barnes se lo esté inventando cuando habla de lo que la gente está notando. Diferencias claras en cómo habla Donald Trump, en cómo se relaciona con la gente y en su capacidad para hacer cualquier tipo de análisis básico. Así que ya sabes, él simplemente dice, vamos a bombardearlos, vamos a destruirlos.
¿vale? ¿Y cómo piensas hacerlo? Porque no tienes suficientes aviones ni bombas para destruirlos. You don't have enough aircraft and bombs to blow them up. Yeah, that's just what is just. Sí, eso es precisamente lo que resulta incomprensible. Quiero decir, esto no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. En estos 250 años, nunca hemos estado en una situación como esta, en la que puedas odiar a alguien, decir no me gustan sus políticas o nos está llevando por mal camino. Pero no creo que hayamos tenido nunca un caso, ni siquiera con Joe Biden, sinceramente, en el que dijéramos, no creo que tenga la capacidad cognitiva para desempeñar las funciones del presidente en la Casa Blanca. Performing the duties of the president of the White House. Right. Yeah. Wow. Yeah. I mean, it's shocking. Sí, quiero decir, es sorprendente que él, And again, y confío en Robert Barnes en esto, porque ya sabes, él no salió con una agenda anti-Trump. Era muy pro-Trump. De hecho, había sido su abogado. Pero está claro que hay gente alrededor de Trump que está viendo estos comportamientos extraños. Y bueno, sobre todo con estas negociaciones, ¿por qué hacerlas en público? Hazlas en privado. Y luego, cuando ya esté todo, sales y anuncias, vale, hemos llegado a un acuerdo. En lugar de eso, va y viene constantemente. Literalmente está dando giros de 180 grados cada día. Y claro, si haces 2 giros completos de 180, has hecho un 360. Lo que significa que vuelves al punto de partida. You've done a 360, which means you're back where you started from. Yeah, and the strait remains closed. Y el estrecho sigue cerrado, como lo ha estado desde que empezamos esta guerra absurda, una guerra elegida. Y eso es lo esencial. Así que todo esto se va acumulando, y llegará un día, sea en agosto o antes, en que ya no se podrá ocultar, porque el peso de la realidad se impondrá por sí solo. Veremos qué pasa. En el tiempo que me queda contigo, me gustaría conocer tu opinión. No quiero dejarte marchar sin aprovechar un poco más tu presencia. Y eso tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania. Há poco, Rusia advirtió de posibles ataques importantes contra decenas de tomates en Ucrania. Significant strikes coming on decision-making centers in Ukraine. This is at least on the surface. Esto es, al menos en apariencia, por un ataque que ocurrió en la Universidad de Lugansk, donde un dormitorio fue alcanzado, y todo eso. Pero esto es algo que, como comentábamos antes hoy con Alexander Mercouris, lleva acumulándose desde hace literalmente muchos meses. Y ahora, al parecer, Rusia dice algo así como, mirad, lleváis tiempo atacando desde el espacio aéreo de la OTAN, allá en los países bálticos. Habéis recibido información de objetivos y también los propios sistemas de armas. Habéis cruzado la línea roja y ahora ha llegado el momento de demostraros que estamos hartos de esto. Y así sucesivamente. ¿Qué crees que va a pasar ahora en Kiev? What do you think is coming in Kiev? Well, we got the first hint of it from Danny Davis' deep dive. Bueno, tuvimos la primera pista de todo esto con el análisis en profundidad de Daniel Davis hace un par de semanas, cuando tuviste al embajador Dmitry Polyansky en tu programa. Y ya sabes, Dmitry, igual que yo, lo conozco, lo he visto en persona, y es un gran diplomático. Pero no es alguien que actúe por libre, ni tiene el peso político dentro de la política rusa como para salir y decir lo que le dé la gana. Sigue muy de cerca lo que marcan las instituciones, la línea del partido. Así que, cuando salió y fue tan directo y tan claro al hablar de la auténtica preocupación rusa por estos ataques contra civiles, y eso fue antes del ataque a las residencias de estudiantes, diciendo que Europa básicamente se estaba convirtiendo en un objetivo. Cuando escucho a Dmitry Polyansky decir que Europa más vale que tenga cuidado, pienso, madre mía, esto va en serio. Better watch out. You know that, my God, this is serious. And that was followed up a couple of days later with Y eso fue seguido un par de días después por el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, con quien también me reuní y hablé en diciembre de 2023. Y claro, cuando esos dos señores salen diciendo lo mismo, sabes que no se trata de una opinión personal. Es un cambio de política. Luego, tras el ataque al dormitorio en Starovelsk, creo que se llama así, y el asesinato de esos estudiantes universitarios, llegó la advertencia de Lavrov, que llamó a Marco Rubio para decirle que debía sacar a su gente de allí. Algunos se preguntaron, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué Rusia reacciona así justo ahora?
si ya tuvieron aquel atentado en el Teatro Crocus hace 3 años? Y yo creo que hay 2 razones. And I think there are 2 reasons. Reason number 1 is that the extensive La primera razón es que la amplia presencia de agentes de inteligencia rusos en distintas unidades y ubicaciones ucranianas hacía que Rusia no estuviera preparada para atacar, porque si golpeaban esos lugares, perdían esa inteligencia. Tendrían que avisar a sus propios agentes, no vayas a trabajar hoy, llama y di que estás enfermo o algo así. Ese es un elemento. El otro es que Rusia no estaba lista ni preparada. Pensaron que si atacaban y mataban a un grupo de diplomáticos, personal de inteligencia o militares occidentales, corrían el riesgo de que la guerra se ampliara, con la OTAN entrando entonces en los ataques. Y creo que Rusia calculó, no estamos preparados para enfrentarnos a eso. Eso era antes, ahora sí lo están. Y por eso llegó este mensaje. ¿Y qué ha cambiado? ¿En qué está preparada Rusia ahora militarmente que antes no lo estaba? Primero, han movilizado, ya sabes, creo que su movilización de tropas ronda los 2 millones. Pero más importante aún, el número de misiles Iskander, Kinzhal, en fin, todo ese conjunto de armas, ahora tienen un buen suministro. Los rusos además han estado produciendo esos misiles de forma constante, a un ritmo de 2 o 3 al mes durante los últimos 16 meses. Así que han acumulado un arsenal que creo les ha hecho pensar, vale, si tenemos que luchar contra la OTAN, podemos hacerlo. Vaya, creo que esa fue probablemente la razón principal por la que antes no reaccionaron como lo están haciendo ahora. Ahora están preparados para ir hasta el final. Y no creo que los ucranianos estén listos para enfrentarse a lo que se les viene encima. Los europeos dicen, sí, vamos a resistir. Ya veremos. Now, the Europeans say, oh, yeah, we're going to stick it out. We'll see. And what do you think is coming? Because ¿Y qué crees que viene ahora? Porque vamos, hace 3 o 4 días se usaron muchos misiles en Kiev. Y claro, ha habido numerosos ataques con drones a lo largo del tiempo. Han alcanzado varios objetivos y así sucesivamente. ¿Será simplemente otro ataque más de ese tipo o crees que esta vez será algo más importante? No, creo que sería algo más importante. No solo eliminar, sino asegurarse de que cualquier lugar que quede y sirva como punto de reunión o almacenamiento de información para actividades de inteligencia o militares sea eliminado. Esos lugares serán destruidos. Además, no me sorprendería que se tomaran medidas contra los puentes sobre el río Dnieper para empezar a cortar el suministro a las unidades ucranianas, o al menos dificultarlo mucho más. Así que creo que Rusia está preparada para avanzar en un frente amplio. Y en última instancia, pienso que una de las razones para advertir a los occidentales que salgan de Kiev es que Rusia va a volver y la va a tomar. ¿Sigues pensando que es posible que lleguen a avanzar físicamente sobre Kiev? Sí, Eso haría que mucha gente en Europa, y sé que nos queda poco tiempo, eso haría que a más de uno le explotara la cabeza. Sí. ¿En qué momento crees que este grupo de líderes europeos, Starmer, Macron, Merz y compañía, van a decir, vaya, tenemos que hacer algo distinto? ¿O crees que más bien dirán, ¿veis? Esto es justo lo que llevamos diciendo todo el tiempo. Esos rusos tan agresivos, ahora que han demostrado que teníamos razón desde el principio, ahí vienen, dispuestos a quedarse con todo esto. Y podrán hacer algo al respecto. el problema que tiene Europa es la desconexión entre sus líderes y la gente. La población no está políticamente en sintonía con ellos, y eso contrasta mucho con lo que vemos en Rusia. De hecho, hasta ahora se podría decir que Putin iba por detrás de la opinión pública rusa. La opinión pública rusa quería más acción contra Ucrania, una respuesta más dura, mientras que Putin en el pasado intentaba, mantener la guerra contenida. Ahora Putin ha dado un paso al frente y ha dicho, de acuerdo, se acabó, ahora vamos con todo. Así que no es lo mismo, es justo lo contrario de lo que está ocurriendo en Europa. It's just the exact opposite of what you're seeing in Europe.
in your I'm sorry, Gary, can you bring that headline back up there? Perdona, Gary, ¿puedes volver a poner ese titular? Esto merece un comentario. El hermano Zelensky dice que la movilización de Rusia demuestra que Moscú no se está preparando para una diplomacia real, aunque llevan intentando una diplomacia de verdad desde abril de 2022, 2024. Vamos, sin parar. Y me da la impresión de que, irónicamente, puede que ahora tenga razón, que Rusia ya no está preocupada por la diplomacia, que van a llevar esto a otro nivel. ¿Tú lo ves así? They're going to take it to another level. Is that how you see it? Well, yeah, and in fact, that was Lavrov's message to Rubio, basically. Bueno, sí. De hecho, ese fue el mensaje de Lavrov a Rubio, básicamente. Oye, lo de Anchorage, olvídalo. Todo lo que hablamos y acordamos entonces ya no tiene relevancia. Estaba, ya sabes. Así que el proceso de Anchorage del verano pasado está muerto. Y esto, Rusia lo va a resolver por la vía militar. Escucha a gente como Medvedev y Karaganov. Así que Putin ahora está metido de lleno. Está expresando y diciendo en voz alta lo que muchísimos rusos ya venían diciendo. Así que de nuevo, esto es justo lo contrario. En Occidente los líderes van muy por delante de la opinión pública. La gente no apoya la política. Los dirigentes quieren confrontación. La gente no. En Rusia, Putin intentaba reducir la confrontación con Occidente, pero ahora es la población la que la exige. Y Putin dijo que sí, que van a hacer que Kiev y todos los extranjeros que están allí paguen un precio muy alto. Así que, extranjeros, salid mientras podáis, porque en los próximos días puede que ya sea demasiado tarde. Bueno, supongo que también tendremos que esperar y ver qué pasa con eso. Es angustioso de verdad verlo, ver que se ha llegado a este punto. No dejo de pensar, no solo en Estambul en 2022, sino también en las opciones que tenía Putin en junio de 2024. Y creo que tú y yo dijimos entonces que quizá algún día miraríamos atrás y desearíamos poder volver a aceptar unas condiciones tan buenas como aquellas. Y ahora aquí estamos, y parece que esas condiciones ya no están sobre la mesa. Pero estamos donde estamos. Sí. Bueno, oye, muchísimas gracias por venir, como siempre. De verdad, te agradecemos mucho que nos ayudes a aclarar todos estos grandes temas. Te lo agradecemos de verdad. Saz, abramos el Almuerzo Roast. Volvemos en unos 4 minutos con Art Berman, un experto en la industria del petróleo, y os va a contar las cosas tal como son. Una de las razones por las que hacemos este programa y por las que le hemos invitado hoy es precisamente porque dice la verdad sin rodeos. No se deja intimidar ni se compromete, y así ha sido durante toda su carrera. Va a explicar lo que realmente está pasando, más allá de lo que los mercados parecen decir sobre la situación del sector petrolero. ¿Qué podemos esperar en nuestros depósitos, en los campos y en los sistemas de transporte durante lo que queda de verano y de cara al otoño? Así que no os lo perdáis. Nos vemos en unos minutos en el programa Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que, si queréis echarnos una mano, suscribíos, dadle a me gusta y compartidlo con alguien que os importe. And send this to somebody you care about.